Listo, muchachos. Vamos a hacer la clase virtual. Gracias por las respuestas. Cualquier cosa durante el desarrollo de la charla me van preguntando por el chat. También pues van a escuchar un poco de ruidos de fondo en la charla porque pues me vine a acompañar a mi mamá, que es una persona mayor de 70 años en la cuarentena. Entonces estoy en la casa de mi mamá y hay un poco de tráfico, hay tráfico en la gente, hay tráfico en la calle, disculpen, y parece que la gente no quiere cumplir las normas de encierro voluntario. Entonces vamos a mirar esa parte. Entonces, pues como les decía, estamos en una situación eh, pues anormal debido a la situación de salud pública. Vamos a desarrollar la clase así como la hemos venido desarrollando. Entonces el tema de hoy va a ser terminar la parte de ecofisiología de cultivos. Después de desarrollar el tema de ecofisiología de cultivos, vamos a hacer un pequeño taller y les voy a mandar el link. Entonces vamos a hacer un pequeño taller y con eso pues terminamos la jornada de hoy. Con respecto al desarrollo del curso, pues no se vayan preocupando por la parte de invernaderos, dependiendo cómo evolucione la situación, vamos a mirar esa parte. Si llega a pasar algo, si la universidad da alguna nueva directriz sobre el semestre, pues ahí vamos ajustando el programa. Entonces, lo importante es poder darle continuidad al curso. Ahora, pues, no sé si están viendo la presentación. Listo, entonces ven la presentación. Es que estaba confirmando en el chat para ver si usted la veía. Listo, muchachos. Entonces, como habíamos quedado la clase pasada, habíamos tratado los factores de ecofisiología de un cultivo. Entonces, dentro de los factores de ecofisiología de un cultivo, habíamos tratado que el ambiente, pues con la guía que les dejé del cuadrito de un sistema productivo, pues habíamos visto que dentro de los factores de un cultivo está el genotipo y el ambiente. Entonces, eso vamos a desarrollar esa situación ahorita con el taller que les voy a decir. Entonces, para el taller, no sé si ustedes ven la página web que les estoy presentando. No sé si ven esta página web. Entonces, para que entren ahorita para hacer el taller, a esta página, aclimatecolombia.org. ¿Sí se ve la página web? Voy a prometer como muchacho voy a salir y voy a volver a entrar.
No me deja. Profe, ya salió la presentación.
Profe, es que no lo escuchamos. Pensamos que no había empezado. ¿Me escuchan ahora sí? Bueno, entonces ya solucionamos el audio, ahora vamos a solucionar la pantalla. Entonces vamos a solucionar la pantalla. ¿Ven la diapositiva? Listo, entonces ahora me escuchan y ven la diapositiva, ¿cierto? Listo, vamos a empezar. Entonces, como les decía, aquí habíamos tratado dióxido de carbono, estábamos tratando temperatura, habíamos tratado la clase pasada diciendo, resumiendo en términos generales, esta diapositiva, que si hay una concentración atmosférica que se cree durante las próximas 2-3 décadas, que puede estar llegando a 500 partes por millón, pues las plantas C3 se ven favorecidas si las temperaturas no hay un incremento de la temperatura, pero con una situación de cambio climático que se está viendo, que el cambio climático está generando que la temperatura aumente también, la temperatura atmosférica, pues se ve que las plantas C4 pueden verse en este sentido favorecidas, por lo que hemos visto anteriormente, porque puede haber menos apertura estomática y las plantas pueden utilizar en ese metabolismo que tienen del carbono, pueden utilizar esa situación, las plantas C4. En la próxima charla que veamos que son el aparato fotosintético, vamos a recordar más esa parte, pero pues este es el tema introductorio que les decía. Utilidad, entonces vemos, la clase pasada yo me acuerdo que habíamos quedado en esta diapositiva, donde le habíamos mostrado una figura que eran respuestas de frijol a dos concentraciones de dióxido de carbono, que es la parte azul que vemos acá, que es un ambiente de 400 partes por millón, digamos la condición actual. El frijol, recuerden que es una planta C3, y tenemos un ambiente aquí, la barra rojita, que es una planta que se cultivaba en un ambiente pues muy alto de dióxido de carbono, 900 partes por millón. Esto es para mostrarle de pronto los efectos sobre la fisiología que tiene el cambio climático, que está teniendo el cambio climático sobre las respuestas fisiológicas. Se acuerda que yo pues les he tratado que nosotros como ingenieros agrónomos tratamos respuestas agronómicas, que es entender es el rendimiento, y con base al rendimiento pues ver los procesos fisiológicos involucrados que nos dan respuesta, que nos están diciendo por qué ese rendimiento está influenciado, y finalmente usted tiene que dar un manejo. Esa situación pues les quedamos la vez pasada para mirar esta diapositiva. Entonces en esta diapositiva ustedes ven fotosíntesis, que es la primera figura de la gráfica izquierda, área foliar, nitrógeno, o sea, contenido de nitrógeno en la hoja, y aquí vemos que están mirando la respuesta de un gusano falso medidor, cuánta área foliar consume esa larva. Entonces vemos que tenemos dos ambientes, un ambiente en condiciones normales, un ambiente en condiciones elevadas, y el ambiente en condiciones normales vemos que cuando se aumenta el dióxido de carbono, pues la tasa fotosintética se ve favorecida porque es una planta C3. Y ustedes saben que las plantas C3, por su metabolismo de carboxilación, que lo vamos a tratar la semana entrante muy ligeramente, recordarle que es la rubisco, tiene gran afinidad por el dióxido de carbono. Al haber mayor fotosíntesis, va a haber un mayor crecimiento. Y como les decía, a través de
la vemos que la planta consume más nitrógeno debido a que la actividad del arbusco va a ser mayor. Y les decía, esto va a conllevar que debido a estas situaciones de pronto de cambio climático, los requerimientos nutricionales de los cultivos pueden ser modificados. Entonces de pronto vamos a requerir, en unos 20 o 30 años vamos a requerir aumentar la dosis de nitrógeno, y de pronto eso también lleva a otro factor ambiental. Ustedes pues ya me han empezado a leer que pues es muy importante mirar la huella de carbono que llevan los cultivos con respecto a la emisión de gases de invernadero a la atmósfera. Y en ese orden de ideas, pues ustedes van a ver que uno de los fertilizantes que más emite gases de efecto invernadero sobre los cultivos son los fertilizantes nitrogenados. Entonces ahí vemos una coyuntura que nos puede estar presentando, que los cultivos van a de pronto a requerir más fertilización, pero también debemos saber manejar esa fertilización, porque con las fuentes que tenemos actualmente disponibles en el mercado, que son principalmente fuentes a base de nitrato o de urea, de amonio principalmente, como la urea, pues vamos a tener esa situación. Y otra parte que también es que, aparte de que el cambio climático va a hacer que los ciclos, a veces para aumentar la temperatura, los ciclos de las plagas van a ser más rápido, o como estamos viendo en el trópico alto específico, la sabana, como les decía. En Marengo hace unos 10 o 5 o 10 años no se hablaba de blisus, que era una plaga, un chinche, que atacaba a los pastos, pero vemos que por situación de cambio climático entre los últimos 3 o 4 años se han subido las plagas, digámoslo así. Y en este orden de ideas, pues también al hacer la planta más consumidora de nitrógeno, requerir nitrógeno, tener un mayor crecimiento, también van a tener un mayor ataque de insectos. Entonces ahí son las herramientas que ustedes van a tener, o que vamos a tener que afrontar en las 2 próximas décadas en esta situación debido al cambio climático. Entonces aquí lo que les decía en términos generales, eso lo tocamos en la clase pasada, efecto del dióxido de carbono sobre la fotosíntesis, sobre la fotorrespiración. Recuerda que la fotorrespiración es exclusivo para las plantas C3. Las plantas C4 no les aplica este concepto. Vemos transpiración, expansión del crecimiento. Estamos mirando 2 niveles de planta, nivel de hoja, que es lo que estamos viendo ustedes y estamos viendo aquí aparte de abajo, nivel de crecimiento. Entonces, a veces el puede superar o ayudar a las plantas, como vemos aquí abajo, bajo condiciones de estrés hídrico. Entonces, estas situaciones también nosotros las podemos alterar, las podemos modificar. Supongamos en países tecnificados como Estados Unidos, Canadá, Holanda, China, en ellos se utilizan, supongamos, en ambientes confinados, en invernaderos de alta tecnología, utilizan, supongamos, situaciones de inyección de dióxido de carbono en sus ambientes de esos cultivos bajo cubierta o bajo invernadero, debido a que esta situación les puede ayudar a situaciones de estrés que pueden presentar. Supongamos en el sur de España, por experiencia propia, en el sur de España tienen cultivos bajo invernadero, y a veces les utilizan inyección de dióxido de carbono porque en esa zona del sur de España es muy árida, las aguas que utilizan o de algún cuerpo hídrico presente presentan problemas de salinidad. Entonces es una forma de combatir esa situación de salinidad y hacer los cultivos más rentables. Siguiendo, otro factor importante
que hay que tener en cuenta es el factor que uno ve es el viento. El viento generalmente es un estrés que se genera, un estrés mecánico, que fuerza a las plantas a hacer supongamos, ustedes han visto esas tempestades que a veces desgarran los cultivos, tumba árboles. Generalmente el viento es una situación que genera un estrés mecánico. Ese estrés mecánico, pues la literatura se reporta que ese estrés causa daños físicos, de intercambio de las hojas, quiere decir que puede estar afectando la fotosíntesis y pues sí, propiedades físicas de las plantas como el intercambio de calor. Cuando la planta está en cultivo, una planta está continuamente expuesta a viento, puede generar, supongamos, que la planta empieza a generar estrategias. Y una de esas estrategias que genera la planta es disminuir su crecimiento. Entonces, bajo estreses mecánicos tipo del viento, la planta se queda pequeña, puede quedarse pequeña, pero puede generar un grosor de tallo con el propósito de generar más tejido lignificado. En ese orden de ideas, tejido lignificado puede ser esclerénquima o colénquima, para favorecer el soporte, darle soporte a esa planta para que no se dañe. Uno de los cultivos donde usted tiene que mirar bien la situación del viento, uno de los cultivos que uno como ingeniero agrónomo puede afectar considerablemente las musáceas. En este grupo encontramos el plátano o el banano. En el orden de las musáceas las puede afectar, ya que ustedes recuerden que ellos presentan un tamaño de hoja, un área foliar grande, y esta área foliar pues puede generar, este viento puede generar desgarres, y ustedes los han visto, y ya desgarre o puede ser pérdida de hoja, y eso afecta la tasa fotosintética del plátano o del banano. Otra característica es que cuando las plantas están sometidas a una situación de un viento fuerte, y ustedes lo han visto aquí en la sabana, el caso de Suezca, de pronto les han hablado de las coberturas, los árboles, las barreras rompevientos, puede afectar la distribución de carbohidratos asignados al crecimiento de las hojas. Entonces, las plantas pueden tener una retroalocación de asimilados. ¿Qué quiere decir esta retroalocación de asimilado? Los carbohidratos que se lleguen a producir, los fotoasimilados que se lleguen a producir en la planta, no los prioriza para los puntos de crecimiento de la parte aérea, sino, supongamos, a tallos y raíces para dar sostén a la planta. Entonces, esto puede alcanzar a generar una afectación en el rendimiento del cultivo. Como les decía, el daño físico de altas velocidades del viento causa rasgamiento y posterior caída de la lámina foliar, pero se me olvidaba comentarles que una de las principales situaciones o uno de los principales cultivos que puede generar daño en los vientos son los cultivos de los cereales. Los cereales son una de las características que usted utiliza en el fitomejoramiento, en el mejoramiento genético de los cereales, la resistencia a lo que ya ustedes van a encontrar en los libros, las plantas, los cereales tipo arroz, cebada o trigo, en nuestro caso que se siembra más el tipo de arroz, es muy susceptible al volcamiento. Y el viento puede generar esa situación, que es el volcamiento, que toda la planta, la parte superior, la parte aérea de la planta caiga al suelo. Y eso es más susceptible bajo condiciones de cuando el cultivo se encuentra en la fase ya de llenado la fase de llenado de grano, cuando haya formado ya la panícula. Y cuando ocurre ese volcamiento es ya pérdida para el agricultor, porque ya la máquina, la combinada pasa, pero no puede recoger ese arroz y se genera pérdida. Entonces, como les decía, una de las principales situaciones de daño es el daño físico
porque genera rasgamientos en la lámina foliar o puede generar volcamiento. Entonces, en esta situación, después de las plantas leñosas y no leñosas, el volcamiento causado por velocidad del viento puede deberse a diversos factores. Puede encontrarse que las plantas generen esas respuestas a corto tiempo. Cuando hablamos de aclimatación, hablamos de respuestas que ocurren en la planta a corto tiempo. Puede ser segundos del estrés, días, semanas, hasta meses. Ya cuando hablamos en términos fisiológicos de adaptación, es cuando ya hay un cambio, una situación de cambio genético, o cambio de alteración, mutación, o alguna situación de cambio en el genoma de la planta. En ese orden de ideas, vemos que la planta puede tener varias situaciones para aclimatarse a esa situación, a nivel celular, a nivel de hoja, de órgano de la planta, de ramas, tallos y raíces. Y puede haber una diferencia entre planta no leñosa, que puede ser un maíz, y una planta leñosa que puede ser una feijoa. Y entonces a nivel celular, ustedes ven en términos generales, pues las plantas no leñosas que generan lignificación del tejido. Entonces esa situación de estrés, vamos a ver más adelante, que uno de los precursores de la lignina en la planta es uno de los metabolismos para generar ligninas en la planta de la respiración. Entonces ahí vemos esa situación. Lignificación mediante el incremento de tejidos como el colénquima o el esclerénquima. Y en esa parte pues también vemos que los vasos, los xilema, en las plantas leñosas hay un incremento del xilema. En las hojas y los flores, las hojas, una de las situaciones, bajo situaciones de viento, es que la hoja se hace más pequeña y se hace más gruesa, ocurre esa parte. La respuesta, pues también ocurren movimientos, y finalmente la planta puede reorientarse en términos generales cuando miramos toda la planta. Situaciones de manejo agronómico que ustedes ven a veces, ustedes ven en los bordes de los cultivos las barreras cortavientos, ponen eucaliptos o ponen especies forestales para que ese flujo, esa situación de viento, cuando a veces ocurre esa turbulencia por el viento, no afecte el cultivo. Son fenómenos físicos, no recuerdo bien el nombre, pero pues se utiliza esa situación. También muchas veces, la orientación del cultivo a favor del viento, no en contra, también a veces utilizan esa situación. Ya como para ir terminando la situación de estrés desde un punto de vista fisiológico, y después digo ecofisiología desde un punto de vista fisiológico, a nivel de respuesta de los cultivos, y ahorita mirarles la practicidad con ustedes, futuros ingenieros agrónomos, de ver la importancia del clima sobre el cultivo y empezar a entender esas situaciones. Vemos que a veces la situación de los ambientes es más, a veces los estreses o las situaciones ambientales no se presentan solas. Entonces en esta diapositiva ustedes van a observar una figura, la figura posterior donde ven los palitos, las barritas amarillas. Es un estudio que hicieron en Estados Unidos. En este estudio en Estados Unidos observan el costo que tiene los estreses sobre los cultivos. Entonces aquí vemos diferentes estreses. Vemos dos estreses pequeñitos, que es sequía y es congelamiento. Entonces vemos esa situación. Vemos otro estrés que aquí es la primera barrita amarilla, que es sequía más
olas de calor más estrés térmico, que es lo que nosotros vivimos también aquí en el trópico, y vemos otro estrés que es el final, la barrita amarilla final, que es el estrés por encharcamiento, por exceso de agua. Entonces, si ustedes ven, analicemos, el estrés hídrico generalmente no viene solo, el estrés hídrico, la falta de agua, viene acompañada de altas temperaturas, pueden ser altas temperaturas en el día o altas temperaturas en la noche, digámosle calor. Y vemos que este calor afecta considerablemente si ustedes cogen el estrés hídrico solito. Vemos que también otro factor que influye en las pérdidas económicas de los agricultores en Estados Unidos es el encharcamiento. Entonces vemos cómo la situación, que ustedes conozcan la situación ambiental, la comprendan, la sepan manejar, sepan analizar eso para predecir, es importante. Y vamos a hacer un ejemplo para que ustedes miren esa situación. Entonces, después del diagrama de abajo, ustedes van a ver que hay unas florecitas. Y esto es un ejercicio que hacen los mismos estreses, cómo afectan lo que hemos hablado nosotros durante el desarrollo de la charla. Supongamos, vemos en la primera flor, que es una planta, vemos la flor, vemos su estructura, vemos el ovario, el óvulo, los filamentos, el estilo, el estigma y las anteras. Vemos toda la biología reproductiva de una especie, en este caso son cereales. Y si lo queremos mirar bien, pues lo podemos cintar a una planta de arroz. Entonces ustedes miran que aquí miran que la planta, cuando está no estresada, los filamentos son de color amarillo, el ovario y el estigma y el estilo son de color azul, y vemos que la planta se encuentra, la biología reproductiva de la planta se encuentra funcional. Pero si pasamos al estrés hídrico, ahí abajo ustedes de la flor ven la planta de arroz, en su pleno funcionamiento, su crecimiento y desarrollo, y en condiciones exactas con el rendimiento. Si ustedes vemos aquí donde dice drought, que es sequía, vemos la flor y ven que la sequía afecta principalmente el ovario, el estigma y el estilo de la planta, y afecta el crecimiento de la planta. Entonces vemos que la planta es más pequeña, afecta el ovario y produce, si ustedes ven también ahí, ven como unas espiguillas, como unas espigas de trigo, afecta también el número de espigas que son viables para el rendimiento. Después nos vamos al calor. El calor es lo que uno mira. El calor afecta más, como les decía yo, el calor afecta, les decía en la clase anterior, el calor afecta las anteras, y estas anteras afecta, supongamos, la calidad del grano de polen, la viabilidad del grano de polen. Eso significa el porcentaje de germinación del grano de polen. Yo les comentaba, el grano de polen es una semilla que necesita esas características. Entonces, el estrés hídrico, el estrés térmico, disculpe, que estamos en la tercera columna, afecta más esa situación. No afecta el crecimiento de la planta, pero sí afecta el número de granitos de arroz, que son los que ustedes ven abajo, que se van a formar. Y probablemente con lo que vamos en condiciones que se dan, que la combinatoria de los dos estreses es más dañina, porque afecta tanto la parte masculina como la femenina de la reproducción de la especie. Ataca las anteras, ataca el ovario, y la planta no genera todo el rendimiento, no se forman todas las estructuras, queda una situación de que el crecimiento de la planta se ve atrasado con respecto al control. Entonces, ahí vemos toda esa situación de que muchas veces coinciden dos situaciones estresantes en el mismo cultivo que van a afectar más la respuesta agronómica de este. En esta diapositiva es un resumen donde los
cultivos presentan la situación de estrés, pueden presentar una interacción negativa, que es más que todos los cuadros de color violeta, púrpura, morado, y la interacción positiva, que es cuadro verde, digámoslo así. El cuadro, ustedes ven que el calor cuando hay altas temperaturas, y si ustedes tienen sequía, es una interacción negativa, y supongamos salinidad con calor, es una interacción negativa. Y aquí vemos varias situaciones. Vemos una situación de que cuando las plantas están estresadas hídricamente y vemos una situación de presencia de patógenos, vemos que a la vez la planta, el estrés hídrico favorece la presencia de patógenos. En este orden de ideas, o el caso de nutrientes. A veces en cereales se aparece el hongo bipolaris. El caso del hongo bipolaris es una situación que se llama el mitosporio. Muchas veces es una situación de que puede estar la planta estresada hídricamente. Usted puede hacer una situación de riego y la planta baja la infección de este hongo, que es el mitosporio, en algunos cereales. También cuando hay una situación de estrés hídrico, como les decía, también se presenta un déficit nutricional, como ustedes ven. Estrés hídrico en la primera columna, mano izquierda, y en las que están verticales, nutrientes al final, también se ve de color que hay interacción negativa. Y ustedes recuerden que cuando las plantas están estresadas hídricamente afecta su estado nutritivo, porque ustedes recuerdan los principios de nutrición mineral. Estos principios de nutrición mineral dicen que los nutrientes pueden entrar principalmente por flujo de masa, que es el arrastre de agua desde el suelo hasta la parte aérea que lo mueve la transpiración. Y ustedes recuerdan que la transpiración se ve afectada cuando hay una situación de estrés hídrico, y entonces también genera problemas nutricionales. Entonces, para ya mirarlo, vamos a recopilar toda la información que hemos dado y ya vamos a desarrollar la parte final de este tema, y vamos a desarrollar el taller para que complementar esta situación de interacción, lo que les decía, el ambiente sobre el rendimiento de los cultivos. Y vamos a mirar eso, y lo importante es mirar todos esos conceptos básicos fisiológicos que miramos nosotros como ingenieros agrónomos, que hemos representado, y llevarlo o mirarlos en nuestra utilidad en la fisiología de la producción vegetal, o sea, en las comunidades de plantas. Entonces vamos a desarrollar unos ejercicios, vamos a desarrollar un ejercicio en este sentido, y después lo complementamos con el taller. Entonces, en esta situación, pues se ha trabajado en la facultad el efecto de las variaciones climáticas en la fisiología de los cultivos. En este caso, uno que hemos podido caracterizar bien, o se ha podido caracterizar bien, es el cultivo del arroz. Entonces, aquí ven dos situaciones del arroz. En la gráfica superior, a mano izquierda, ustedes observan la radiación solar, la energía que le cae al cultivo a través del año. Entonces, ven que en enero, supongamos, había una radiación solar de 497.9, ahí las unidades son calorías por centímetro cuadrado por día. En enero, llegó a 450, marzo 434, abril 434, mayo 410 y junio 408. Si ustedes ven, ahorita que estamos marzo, abril, mayo y junio, es una de las épocas que hay menos radiación solar disponible en una zona arrocera en el departamento del Tolima. A partir de agosto la radiación vuelve y sube a niveles de 432, 460. Esa variación de la información de la radiación solar afecta al cultivo. Y les muestro esta información porque después, cuando desarrollemos fisiologías de los cultivos, vamos a ver esta parte. Pero lo que les quiero mostrar es que estamos en una zona de cultivo y vemos que la radiación no es constante.
Y en las épocas que hay eso en abril o mayo, que hay como ese bache de radiación solar, el cultivo es afectado y su rendimiento se ve disminuido. Entonces ahí hay que mirar la situación. La situación, esto es lo malo de la clase presencial, es que uno puede interactuar con ustedes y preguntarles. Pues aquí una de las situaciones más importantes, uno juega con esa situación. Aquí lo que dice, aquí hay que jugar con varias situaciones para mirar cómo contrarrestar este bache de radiación solar. Este bache de radiación solar uno lo puede contrarrestar pensando primero, conociendo el genotipo. ¿Qué genotipo de arroz vamos a sembrar? Si es un genotipo sensible o estable, digámoslo así, a cambios de brillo solar. La otra, ahí donde juega uno, ahí como ingeniero agrónomo juega uno. La otra como ingeniero agrónomo juega uno ahí también un papel importante, es esta situación de, hay que conocer la fisiología de la planta. Y como les decía, conocer la fisiología de la planta, habíamos dicho, la fase reproductiva de las especies es muy sensible al cambio de presión. Entonces ahí donde uno con esa fisiología vegetal dice la fase reproductiva es muy sensible y jugar con fechas de siembra, que la fase reproductiva del cultivo no caiga en esos meses importantes de baja radiación para no afectar el rendimiento. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar esa situación climática y a jugar con situaciones de manejo agronómico. Otra situación que pues vamos a ver o se puede tratar más adelante es cuando ven este bachecito de mayo y junio que hay bajo brillo solar, digamos así, baja radiación solar. Otra característica que se han hecho estudios y la Federación Nacional de Arroceros recomienda es que cuando hay bajo brillo solar usted también puede jugar con la fertilización. ¿Qué quiere decir usted como ingeniero agrónomo? Vamos a ver, damos fotosíntesis unida que la planta hay mayor demanda, esto es lo que llaman una buena oferta ambiental, requiere mayor producción de clorofila, y para que haya mayor producción de clorofila la planta demanda mayor nitrógeno. En estas épocas de baja oferta ambiental, pues la planta no va a requerir tanta producción de clorofila, entonces una de las recomendaciones que hacen los técnicos en el cultivo del arroz es bajarle la fertilización. Entonces esa puede ser otra estrategia para mejorar la respuesta económica del cultivo. Siguiendo en esta diapositiva, mirando la otra diapositiva, otro factor que a veces influye en las zonas arroceras es la temperatura. Y la temperatura es dentro de sus rangos críticos según el estadio fenológico. Entonces ahí vamos a mirar esa situación que también se contempla para las fisiologías de otras que se contemplan las temperaturas, supongamos en cultivos de flores tipo rosa para manejar el crecimiento y el desarrollo. Vamos a hablar más adelante de conceptos de unidades de calor. Entonces, pues aquí esta diapositiva me la voy a saltar, que es como los factores de, aquí vemos, en las primeras 3 diapositivas es máxima temperatura, las 3 cuadros del medio son temperatura mínima, y los otros 3 son radiación. Vemos los factores que influyen en la fisiología del cultivo del arroz. Ahí vemos principalmente, si ustedes ven los 3 gráficos, los 3 cuadritos del centro, que la temperatura mínima es un factor que condiciona el rendimiento del cultivo. Y lo habíamos tratado por respiración. Entonces ese es un factor importante a considerar. Y en las 3 últimas, radiación, que pues la radiación llega hasta un punto donde el cultivo obtiene su máxima expresión. Entonces eso lo vamos a complementar en las clases de respiración
y fotosíntesis de comunidad. Todo esto que hemos recopilado, en esta diapositiva, la universidad consolidó como vemos aquí, consolidó una metodología para evaluar tierras. ¿Qué es la evaluación de tierras? Pues yo me imagino que la profesora Yolanda en su clase de suelos, de edafología, les ha tratado algo, que es como decir buscar los cultivos según sus características, según las características ambientales de la zona, buscar los cultivos adecuados, que se adapten bien a la demanda o a esa oferta ambiental que presente la zona. Entonces, esta situación que les estoy mostrando aquí es lo que ayuda para el ordenamiento territorial de los municipios, del país, del territorio. Entonces, aquí vemos cómo la fisiología de cultivos, el conocimiento de ecofisiología de cultivos más precisamente es importante para que usted como ingeniero agrónomo, uno nunca sabe, porque esto lo hace, como ven aquí abajo, dice la unidad de planificación rural agropecuaria. Usted puede trabajar en esa situación. Y pues usted ve, vamos a ver cómo la fisiología, en este caso la ecofisiología, es importante para orientar la vocación agrícola de los territorios, municipios o departamentos. En este caso, vemos que lo que les estoy mostrando en rojito es lo que concierne a la fisiología. ¿Y qué es lo que concierne o tiene que ver con la fisiología? Este es el tipo de uso de la tierra. Entonces, ahí el tipo de uso de la tierra, lo que llaman los evaluadores de tierra, es cultivo que vamos a poner nosotros, que a usted le dicen, vamos a meter cultivo en una zona nueva. Entonces, ¿qué cultivo podemos hacer en este territorio? Entonces, ustedes para seleccionar tienen que mirar toda la situación de definición de nivel tecnológico que tiene la zona, descripción de cultivos y lo más importante lo que vemos abajo, dice tipos de uso de la tierra y abajo vemos requerimientos, TUT. Entonces ahí donde viene toda la situación, viene enmarcado toda la situación edafoclimática de la zona para relacionarlo con el comportamiento fisiológico. Ahí donde usted cruza lo que ofrece la zona versus lo que necesita el cultivo y ahí usted toma su decisión de si los cultivos desde un punto de vista fisiológico son aptos para ese territorio. Ya usted tiene que mirar otros componentes, que son el componente ambiental, el análisis económico, el estado legal del territorio, pero desde un punto de vista único, usted decir, como ingeniero agrónomo yo recomiendo este cultivo X en esta zona determinada. Entonces, pues aquí les hago una definición, que es lo que decía Tut, que es en agricultura es un cultivo, un sistema de cultivo que tiene un contexto económico y recuerden que en nuestra carrera pues debemos brindar un apoyo, tiene una consecuencia socioeconómica, entonces es lo que le está complementando. Entonces, para usted decir que necesita un territorio, usted necesita saber las políticas gubernamentales, la localización, la tecnología que posee la zona, la producción, la mano de obra, el capital, el manejo agronómico y el factor socioeconómico. Y aquí se la pregunta, ¿qué hacer después de seleccionar y describir tipo de uso de tierra en la metodología de evaluación de tierras? Ya usted define el cultivo con todo lo que les dije anteriormente, usted tiene que mirar esos requerimientos para que sus rangos pues, sean aptos. ¿Y qué es un requerimiento de un cultivo? Es la condición del terreno, del clima, de la zona, para que el cultivo tenga una implementación exitosa y sostenida durante el tiempo. Eso es ecofisiología, es mirar todos esos factores ambientales para que usted pueda situar a nivel ya práctico cómo se utiliza la ecofisiología. Hemos visto dos casos. El primer caso es la situación del arroz.
que usted mira cómo es el comportamiento estacional del arroz según la oferta ambiental. Y así hace el manejo agronómico. Pero también usted puede utilizar la ecofisiología, disculpen, para organizar el territorio. ¿Y qué es un requerimiento? Es las condiciones ambientales necesarias para que el cultivo se sostenga dentro, sea sostenible dentro del sitio que usted lo quiere exponer o situar, disculpen. Aquí ¿usted qué tiene que mirar? Mire, estamos mirando ¿qué es lo que necesitamos mirar? Energía, temperatura, humedad, si el suelo no se encharca, si los suelos son apropiados, no se por apropiados, si los suelos son compactos, que llamamos condiciones de enraizamiento, condiciones que afectan la germinación, miramos factores climáticos, riesgo de helada, tormenta, vientos, salinidad, solicidad, y factores bióticos como plaga y enfermedad. Entonces, todos esos factores que están enmarcados en un ambiente, usted los considera para mirar si realmente cubre las necesidades de un cultivo. Usted mira ya los requerimientos de manejo, si mira el nivel tecnológico, si mira capacidad de manejo del suelo, acceso a insumos, acceso a asistencia técnica, es otra característica que se mira. Y somos lo que les decía anteriormente. Vamos a mirar el café. Miramos el café, el nombre científico, descripción del cultivo, densidad de siembra puede ser de 100 árboles por hectárea, es una densidad bajita, puede llegar hasta 5.000 plantas. Vemos las variedades, vemos las enfermedades, vemos las plagas, lo importante es los requerimientos. Los requerimientos, supongamos, miremos clima. Y en clima vemos factores de diagnóstico, altura, vemos precipitación. Y vemos las unidades de altura metros sobre el nivel del mar y precipitación vemos milímetros. Ya vemos clasificación de factores. Y en esta orden de clasificación de factores, vemos si la zona que usted siembra es óptima, moderada o no apta. Entonces, supongamos para el café, la zona óptima, la zona cafetera óptima, si vemos aquí en Colombia, lo clasificamos como S1, la zona S2 y la zona moderada, la zona alta del decimos N. En el café necesitamos una zona óptima entre los 1.300 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, que es la zona de S1, y una precipitación entre 1.800 a 2.800 milímetros por año. Entonces, para que se dé el café. Entonces, el café necesita suelos bien drenados. En teoría se necesita profundidades efectivas mayores de 100 centímetros. Como vemos aquí, condiciones de enraizamiento, profundidad efectiva. Abajo vemos unidades de centímetros, vemos 100 centímetros. Entonces, ahí es donde usted empieza y dependiendo el grado de profundidad o de detalle usted queda, pueda mirar la situación. Estos eran ejemplos muy sencillos para que ustedes vieran cómo nosotros los ingenieros agrónomos podemos utilizar la ecofisiología en varios aspectos, desde el manejo de producción de cultivos o utilizar la fisiología para caracterizar de políticas agrarias para enmarcar cultivos y generar beneficio a un territorio. Aquí vemos en cítricos vemos también la misma situación. En cítricos vemos que está entre 600 y 1500 metros, vemos la misma factor calidad de tierra, vemos los factores, clima, disponibilidad de oxígeno, condiciones de enraizamiento, humedad disponible, disponibilidad de nutrientes, vemos factor de diagnóstico, altura, precipitación, supongamos el clima, vemos la clasificación por factores, óptimo, moderado, no apta. Entonces vemos que los cítricos, el rango óptimo es entre 600 y 1500. Y precipitación está entre 1300 a 1700.
Entonces, aquí es una situación muy importante, porque aquí en cítricos, por una experiencia que tuvimos con el profesor Augusto, en la tesis de doctorado del profesor Augusto, aquí vemos que el rango también vimos eso, pero aquí vimos una característica, no sé si ustedes la han escuchado hablar, que los cítricos tienen un problema actualmente muy crítico que se llama el Guanlong-B, que es el HLB, que es una bacteria que es transmitida por un vector que se llama diaforina. Y esta diaforina, curiosamente, se da mejor en las zonas moderadas del cultivo, que es entre 0 y 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahí estamos viendo que el cultivo, de pronto, el cultivo de cítricos entre 0 y 600 no está en su zona, no está en su zona óptima, pero también ayuda a que el cultivo tenga la presión de una plaga que está siendo importante a nivel mundial. Ya tratamos este ejemplo, que lo voy a pasar muy rápidamente. Y pues terminamos lo que les decía, lo que les quería van a emplearla en este sentido. Ustedes van a hacer la fisiología vegetal. Cuando ustedes estudian fisiología vegetal, ustedes generalmente hacen pruebas de laboratorio, pruebas condiciones controladas, miran condiciones controladas, y un estrés, una situación de recuperación de un estrés, y sobre todo, como dice aquí en la diapositiva, ustedes ven las plantitas que están como en unas bolsitas o algo así. Ven que dice que la planta, ustedes hacen modelación a base de plantas. En la otra diapositiva, ustedes ven, en la otra figura ven un campo. El campo parece que es de maíz, dice field testing. Y ese campo es ya fisiología de la producción vegetal. Usted ya tiene muchas veces combinación de estreses, tiene condiciones heterogéneas. Una condición heterogénea es que usted tiene un lote y el lote no es para ser parejito, y eso lo ven en agricultura, y eso llega a la agricultura de precisión, y la fisiología también ayuda a la agricultura de precisión, la ecofisiología, porque ustedes miran las condiciones heterogéneas y así hacen manejos dirigidos a esas condiciones heterogéneas. Hay interacciones, como vemos, con malezas, plagas, patógenos. En el campo ustedes vean la realidad química y el estrés, y entonces ustedes como fisiología de cultivos tienen que mirar toda esta situación y van a enfrentar toda esa situación a comunidad de plantas. Entonces, con eso terminamos la charla de ecofisiología y vamos a desarrollar el taller. Entonces, les voy a mostrar la pantalla. Yo sé que esto es muy difícil, esto es, por eso uno trata de hacer el esfuerzo de mirar la situación. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento?
aquí me hacen una pregunta que por qué condiciones de estrés hídrico el arroz es más susceptible a patógenos. Supongamos en el cultivo del arroz, un indicador, se utiliza un patógeno como indicador de estrés nutritivo o estrés, por agua. Cuando la planta deja de tomar agua, la planta empieza y la planta toma, la planta toma menos nitrógeno, entonces el hongo puede generar una el ataque litorales. Aquí me hacen otra pregunta, Rodrigo Andrés, que dice, ¿por qué el aumento de dióxido es el hecho de que el frijol aumente el área foliar y la planta haya consumido? ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Listo, muchachos, ¿ya me escuchan mejor? Listo, me hacían dos preguntas. La primera pregunta era por qué el arroz favorece la incidencia de enfermedades. Y la segunda pregunta que me decían era que me preguntaban que por qué el aumento de dióxido de carbono favorecía el ataque de la larva. ¿Me escuchan hasta ahí las dos preguntas? Listo, les comentaba que la primera es que en arroz bajo estrés hídrico se puede presentar un hongo que se llama Bipolaris oryzae, que se llama el mintosporo, lo conocen como el mintosporo en este orden de ideas. En esta orden de ideas es que favorece porque el estrés hídrico disminuye la absorción de nutrientes, principalmente de nitrógeno, entonces favorece la situación de incidencia de este hongo. La segunda es la plaga. Puede deberse al hecho que la planta está con una mayor área foliar y, como les decía, la planta puede estar consumiendo mayor nitrógeno, entonces el falso medidor puede tener una mayor fuente de proteína para alimentarse, por eso puede tener un mayor incidencia o ataque o severidad del ataque del gusano según el experimento. Eso decían los autores en su discusión.
¿Y ven la página cuando se las presento? Listo, muchachos. ¿Ven la página aquí como les estoy mostrando? Listo, vamos a hacer un tallercito muy cortico. Y después se lo mandan a Catalina. Es una situación ahí, vamos a tratar de hacer el tallercito muy cortico para que ustedes entiendan la situación de ecofisiología. ¿Vale? Entonces, muchachos, les estoy mostrando aquí arriba, dice clima y sector agropecuario. Vámonos donde dice pronóstico. Vamos aquí donde dice pronóstico. Ya se ve. Va, muchachos, paciencia, paciencia, esto va lento. Listo, la mayoría le cargó. Listo, muchachos, vamos a trabajar 3 zonas de producción y les voy a explicar. Vamos a trabajar 3 zonas de producción arrocera para que ustedes vean las diferencias del clima. ¿Listo? Entonces, antes de decirle qué hacer, vamos a seleccionar 3 zonas. Aguachica, en el Cesar, Villavicencio, en el Meta, e Ibagué, en el Tolima. Son 3 zonas productoras de arroz para que ustedes miren las situaciones de clima. Entonces, vamos a hacer el tallercito, ustedes después lo organizan más bonito y lo envían. Esto es como un ejercicio de clase. No se preocupen que esta situación es rara, esta situación
Ojalá que la universidad recapacite y nos permita volver a retomar clases después con normalidad, pero vamos a hacer el taller. Entonces las zonas son, se las voy a escribir. Listo, tenemos las tres zonas. Entonces vamos a la página y vamos a la situación de clima. Entonces dice Aclimate Colombia pronósticos y en la parte de arriba dice clima, arroz, maíz, base de datos, glosario y acerca de. ¿Todos ven eso? Listo, por ahí me escribió Sebastián, Fabio Sebastián. Listo, escriban así, eso está bien. A ver cómo manejamos esto. Entonces vamos a clima. Y en clima buscamos la primera zona. Escribimos agua, dice Cesar, Agua Chica, Aguas Claras. Entremos ahí. Está un poquito lento, entonces hay que tenerle paciencia. Listo. A ustedes todos les salió esto que a los que ya... Bueno, espera un momentico. Cuando entra tiene que entrar a esta situación. Dice predicción climática. Todos están aquí en predicción climática de Aguachica. Estamos en Aguachica. Listo, muchachos. Entonces, la primera parte del ejercicio es hacer un resumen de las condiciones climáticas de las zonas que les dije. La primera parte del ejercicio es hacer una situación muy general de precipitación. Aquí ustedes ven de precipitación, en abajo, radiación solar por mes, por el día, cuánto cae radiación solar en un día, miramos, y la otra, vemos la temperatura máxima en el día y vemos la temperatura mínima. ¿Listo? Entonces, hagan la caracterización de Aguachica, después, siguiendo la misma rutina, entra Ibagué. Entonces, ¿ya me escuchan? Listo, muchachos, vamos a ver. Ustedes van y están aquí, entran a esta parte de clima. Y en esta parte de clima les sale la pestaña de buscar. ¿De acuerdo? Cuando les salga la parte de buscar, usted selecciona una localidad y escribe Aguachica.
Muchachos, hagan las predicciones. Listo, cuéntame, ¿qué vende Aguachica? Hágame un resumen de qué vende Aguachica. Ven, si ustedes bajan, alcanzan a ver que Aguachica tiene un régimen de precipitación monomodal o bimodal. Eso. Listo. Eso es lo que necesito que me caractericen. Si es monomodal, bimodal, como dice Adrián, cuánto es la temperatura máxima, cuánto es el brillo solar. Más que todo, miren esas precipitaciones y miren toda esa situación y ahorita cuando vayamos a Villavicencio miramos si realmente es monomodal o bimodal. Si quieren hacerlo, Camila, lo pueden hacer mensual o durante el año, pero centrémonos durante el año, hagamos el ejercicio durante el año, Camila, y para todos. Entonces, hagamos esa situación. Caractericen Aguachica unos 5 minutos y ya cuando tengan Aguachica me dicen y vamos la gráfica como les muestro acá. Del año, el histórico, el promedio histórico. ¿Pudieron ver los promedios históricos de Aguachica, muchachos? Brian, ¿usted puede ver Brian Andrés, ¿puede ver los promedios? Listo, cuando termine. ¿Me escuchan?
¿Me escuchan? Les comentaba, estaba así callado para dejarlos trabajar, que tomen los datos de Aguachica. Cuando termine los datos de Aguachica, me dicen para seguir en Villavicencio. ¿Ya todos terminaron Aguachica? ¿Ya todos terminaron Aguachica? ¿Me escuchan? Listo, tranquilos, me avisan. Es para saber si todavía sigo en línea o qué ha pasado. Entonces demos un par de minuticos que hay gente que no ha terminado. Entonces por eso les pregunto. Entonces vamos a mirar Villavicencio. Entonces estoy aquí en la página. Vamos aquí donde dice arriba Aclimate, Colombia pronóstico, vamos a clima y hacemos Villavicencio. Dice meta Villavicencio La Libertad. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Bueno, recuerde, Juan Sebastián Leighton, que eso se demora en cargar, pero pues estamos haciendo Villavicencio. Entonces, vamos a hacer Villavicencio y ya se va explicando cómo hacer el ejercicio. Espera que esto está lento. Está súper lento.
¿Sí les puedo cargar los datos del Villavicencio? A mí se me cayó fue la página. Bueno, muchachos, hagamos una cosa. Dejemos por el taller hoy y yo les trato de mandar las instrucciones y miremos entre 8 días qué se puede hacer. Si no, seguimos con clase. Sí, yo entiendo, Alison, esto es un horror, esto es una cosa... Uy. Entonces, listo, muchachos, vamos a hacer una cosa, no se angustien. Voy a organizarles el taller con Catalina y yo les mando los pantallazos y los instructivos y vamos desarrollando eso con calmita. ¿Me escuchan? Entonces, muchachos, yo les voy a mandar el instructivo para hacer el taller y cualquier cosa nos vemos entre 8 días cómo va esto. Entonces, tranquilos, si ustedes están estresados, yo también tengo un dolor de cabeza que no me pueden creer. Paciencia, lo importante, sigan las recomendaciones de salud. De todos está que esta situación no se alargue. Entonces, nos vemos la otra semana. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego.